Hola, hola, muy buen día, seguidores de Substantia, personas conscientes, creyentes en el poder de las plantas, creyentes en la ciencia. El día de hoy, 23 de febrero, siendo las 6:19 p.m., vamos a continuar con las divulgaciones científicas de Substantia. Un saludo a las pocas personas que acompañan estos videos, que los ven. Principalmente yo, Santiago, gracias por estos videos. Vamos a hablar el día de hoy de el orégano. Vamos a conocer una variedad que se llama el Plectranthus ornatus. El artículo se llama Composición morfoanatómica, histoquímica y de aceites esenciales de Plectranthus ornatus. Entonces, bueno, en este artículo vamos a aprender cómo llaman y cómo es entendido este orégano. También vamos a ver las principales sustancias que lo componen y sobre todo sus propiedades. Entonces, bueno, ellos tienen un resumencito que vamos a ver. El equipo está integrado por Luis Renan Ramos da Silva, Celina Ataíde Correira, Eli Simone Cajueiro Gurgel, Olivia Ribeiro, Sebastián Gómez Silva, Overdán Oliveira Ferreira, Eloísa Elena de Aguilar Andrade y Mozaniel Santana de Oliveira. Este artículo viene de Brasil y fue publicado en la revista Moléculas en el año 2023, exactamente el 7 de septiembre del 2023. Es un artículo muy reciente. Entonces, bueno, nos vamos para Brasil. Este artículo lo tenía preparado desde el mes pasado, pero bueno, ya estamos aquí compartiéndolo para entender qué es la histoquímica. Entonces, les voy a explicar como así rápidamente. Es una técnica de análisis que se basa en reacciones dentro de la célula para identificar las sustancias que tiene por medio de microscopios. Entonces, bueno, aquí tenemos un resumen gráfico, que aquí está el Plectranthus ornatus, y aquí vemos las imágenes de los microscopios con las sustancias y las coloraciones que indican el efecto positivo o negativo. Y aquí tengo una muestra real de el Plectranthus ornatus. Hace más de un año, por allá en Chile, me escribió una persona preguntándome por esta planta. Ojalá esa persona pueda ver este video. Aquí voy a compartir dos artículos de esta planta y este es el primero. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos referencian acá. Introducción. Bueno, antes de empezar, les recuerdo que no soy un doctor en ciencias, no soy un magíster en ciencias, solamente soy un químico que está tratando de divulgar los desarrollos científicos y sobre todo basándose en el poder de los hidrodestilados que producimos aquí en el laboratorio de hidrodestilación. Entonces, bueno, dice: las plantas más famosas utilizadas en la medicina tradicional son del género Plectranthus, perteneciente a la familia Lamiaceae, que incluye alrededor de 200 géneros y 3.200 especies vegetales, y la subfamilia Nepetoidae, que incorpora plantas conocidas comúnmente como boldo. El nombre Plectranthus se deriva de las palabras griegas plectrón, espolón y antos, flor, que describen un estímulo que las flores tienen en su soporte. Muchas especies de Plectranthus son ricas en aceites esenciales, compuestos producidos en el metabolismo secundario de las plantas. Estos compuestos han demostrado varias aplicaciones en los más diversos segmentos industriales, como la cosmética, la farmacología
y la industria alimentaria, porque la compleja mezcla de las moléculas que conforman los aceites esenciales puede presentar potenciales actividades biológicas. Por ejemplo, Plectranthus ornatus se utiliza en medicina herbal por sus potenciales beneficios para la salud. Los aceites esenciales se forman mediante mezclas complejas de sustancias volátiles. Estos aceites se biosintetizan en el metabolismo secundario de las plantas y se pueden identificar varias clases de compuestos en los aceites esenciales, como monoterpenos, sesquiterpenos y fenilpropanoides. Estas mezclas complejas son altamente volátiles según factores ambientales abióticos. Son incoloros a ligeramente amarillos y capaces de disolverse en otros aceites, grasas, ceras y etanol. Sus funciones incluyen la protección, dispersión interna y externa contra agentes infecciosos en la planta y la atracción de polinizadores. Las especies del género Plectranthus se caracterizan por su rápido crecimiento y toleran la escasez de recursos naturales como la luz solar y la lluvia. Además, estas especies especiales se adaptan fácilmente a los biomas más diversos que se pueden incorporar, tanto en Brasil como en otros países. A pesar de su origen en otros lugares, se menciona notoriamente en Brasil especialmente el género Plectranthus. Su uso en medicina se reporta en datos etnobotánicos y sus hojas tratan dolores de cabeza, dolores de estómago, dermatitis, quemaduras y alergias a picaduras de insectos, además de actuar como desinfectantes. Oigan pues la importancia de las sustancias que hay en esta plantica tan poderosa y tan reportada generalmente en Brasil. Además, es difícil identificar el género Plectranthus debido a las similitudes morfológicas entre las especies, lo que contribuye a los obstáculos en la definición de criterios para la identificación taxonómica del género. Otro problema para la identificación taxonómica son los nombres comunes, porque en Brasil, por ejemplo, hay 5 especies diferentes del género Plectranthus, conocidas por el mismo nombre como boldo. Por lo tanto, los estudios anatómicos e histoquímicos, además de la composición química de los aceites esenciales, también se pueden utilizar como un marcador de la especie o el género Plectranthus. Se sabe que la especie Plectranthus ornatus, también llamado boldo miúdo, boldo chinés o falso boldo, se disemina fácilmente como cultivada o espontáneamente. Es un ornamento notable, terapéutico a través de sus metabolitos secundarios, donde los diterpenos son la clase principal de sustancias, y sus aspectos morfológicos pueden variar según el hábitat donde se coloca. Sin embargo, pocos estudios se refieren a los enfoques anatómicos e histoquímicos de la especie Plectranthus ornatus. Además, la lucha por identificar adecuadamente las especies en este género y su relevancia debido a las propiedades medicinales podría contribuir a futuras encuestas a partir de los datos anatómicos e histoquímicos presentados. Estas especies de plantas son ricas en metabolitos secundarios con aplicaciones en varios segmentos industriales. Por lo tanto, es necesario conocer las clases de estos metabolitos y sus células secretoras. En este sentido, el presente trabajo tuvo como objetivo analizar si 2 muestras de Plectranthus ornatus colectadas en diferentes ciudades del estado de Pará, Brasil, presentan diferencias anatómicas, diferencias histoquímicas y diferencias en la composición química de los aceites esenciales. Entonces, bueno, vamos a pasar rapidito, hay muchas cosas que no podemos profundizar, pero lo que necesitamos ver, vamos a verlo aquí, dice aspectos morfológicos. Esto es muy botánico, pero dice: morfológicamente, el Plectranthus ornatus presenta características vegetativas similares a otras especies del género Plectranthus, como Plectranthus barbatus, Plectranthus neochilus, Plectranthus amboynicus, Plectranthus verticillatus y Plectranthus neochilus. Este también puede ser uno de los factores que pueden dificultar la correcta identificación taxonómica de las especies del género Plectranthus. Entonces, en el presente trabajo, los especímenes A y B presentan las mismas características morfológicas.
Entonces dice que las hojas tienen la misma disposición opuesta. Son simples, con forma oval, elíptica, tienen el margen dentado en la mitad superior, de aquí para arriba, tiene como dientecitos, presentan peciolos pequeños. Los peciolos son la unión del tallo a la hoja, este pedacito. Entonces son peciolos muy pequeños. Dice que son peninervadas. Es de peninervadas, es que tienen un nervio central del cual salen más como nervaduras. Dice que tanto la parte adaxial es la parte de arriba de la hoja. O sea, la parte que recibe el sol, el limbo de la hoja que está dispuesto al sol es la parte adaxial, la parte de arriba. Y la parte abaxial es la parte de abajo, la que no está en contacto directo con el sol. Y dice que ambas partes tienen una superficie pilosa y suculenta. Es decir, almacenan agua y son una especie de depósito de mucílago que puede proteger a la planta de la deshidratación. Esta especie se caracteriza por un fuerte aroma que puede caracterizar un potencial de producción y secreción de aceites esenciales. Esos aspectos morfológicos están confirmados por datos reportados por el Global Biodiversity Information Facility y Reflora Espécimes de Flora de Brasil. Bueno, entonces acá nos comparan con una especie y otra más pequeñita y vemos que son muy similares. Caracterización anatómica. Bueno, aquí esto es la histoquímica. El Plectranthus ornatus exhibió que la hoja tiene ambas caras epidérmicas, adaxial y abaxial, la presencia de células epidérmicas y paredes anticlinales sinuosas. La lámina foliar era, bueno, esto es muy botánico, pero lo que queremos ver acá es la histoquímica, que son estas imágenes que son hechas por microscopios. Entonces ellos como que hacían una reacción, le adicionaban un reactivo y por la coloración analizaban. Entonces vemos que esta es la lámina de la hoja, el A es el lado adaxial, o sea, este A es la parte de arriba, el B ya es la parte de abajo. Esta C son unos tricomas no glandulares, vemos que son como unos pelitos que son sin bolitas, es derecho. Estos son los tricomas glandulares. Y aquí tenemos también en la E y F, área de la sección transversal. O sea, aquí también vemos como un pequeño tricoma. Aquí también vemos unos tricomas que no son tan glandulares y que tienen un pequeño peciolo. Vea, aquí no hay casi peciolo. También tenemos aquí esta imagen, miren tan bonitas que se ven las coloraciones, las células, y ahí era como identificaban qué compuestos tenían. Entonces que tenían un mesófilo homogéneo, un tricoma glandular, una nervadura central. Bueno, eso es muy bonito, pero no soy totalmente botánico, entonces vamos a seguir en este artículo. Dice que se observó un mesófilo homogéneo sin distinción. El área transversal mostró que la nervadura central tiene un formato convexo. Bueno, esto es ya, como les digo, es muy botánico. Que las pruebas histoquímicas sugirieron en este estudio que el margen del peciolo reaccionan para distintas clases de metabolitos en tricomas glandulares. Entonces, bueno, aquí estas son las imágenes de los tricomas glandulares que hay en la hoja, los tricomas que hay en la hoja, y el resultado positivo para lípidos totales, para terpenos, para fenoles, para taninos, para polisacáridos, para alcaloides. Cada coloración que vemos acá es un resultado positivo para un determinado tipo de sustancias que hay al interior de los tricomas glandulares, o sea, en el propio aceite esencial.
Entonces eso me pareció muy bacano, esto tiene mucho valor, esto no es fácil de lograr, estas imágenes son muy valiosas, unos microscopios poderosísimos y me permiten ver las coloraciones que se toman por diferentes reactivos. Entonces dice, las secreciones de tricomas de Plectranthus ornatus reaccionaron para lípidos totales y lípidos ácidos. Sin embargo, existe una diferencia en la composición lipídica, como lo evidencia el reactivo NADI. Esta reacción se tiñó de púrpura, lo que indica terpenos de diferentes tamaños, lo que implica una mezcla de aceite esencial y resina. La identificación de terpenos es más efectiva cuando ocurre la reacción, como se vio en este estudio y también en trabajos previos. Los terpenos del género Ocimum también se pueden encontrar en el tallo. Estas composiciones de aceite podrían influir en la relación ecológica establecida entre la planta y el medio ambiente. Por lo tanto, las condiciones o perturbaciones ambientales también influyen considerablemente en el rendimiento de otras sustancias y compuestos químicos como los aceites esenciales, ya que su producción está relacionada con la protección de las hojas contra factores externos como la herbivoría. Su producción también facilita la polinización y contribuye a la acción de las hierbas en el cuerpo humano durante el uso de la medicina tradicional, ya que actúa como analgésico, antibacteriano y antioxidante. Bueno, aquí cuando hablan de la acción antiherbívora, esto lo he visto mucho con el ganado. Por ejemplo, las vacas, cuando se acercan a esta planta, no les gusta el aroma, lo rechazan, no se la comen. Ellas que son tan hambrientas, por decirlo así, que se comen casi todas las plantas, pasan al lado de esta y siguen derecho. No les gusta porque tiene un aroma fuerte. Y ese aroma es el que le dice a los animales que no se la pueden comer, que la dejen quietica. Las pruebas realizadas en la especie mostraron la presencia de compuestos fenólicos y taninos, que también se han encontrado en otras especies pertenecientes a la familia Lamiaceae, a lo largo de las hojas de Plectranthus amboinicus y de todas las partes vegetativas, excepto la inflorescencia. Bueno, los compuestos fenólicos son sustancias ampliamente encontradas en vegetales, y este grupo funcional destaca sustancias como cumarinas, lignina, quinonas, taninos y flavonoides. Los compuestos fenólicos en vegetales podrían actuar contra herbívoros y patógenos, promover la reconstrucción celular y atraer polinizadores. También tienen acción cicatrizante, antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana. Oigan pues, solo los polifenoles que nombramos aquí tienen esas acciones: cicatrizante, antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana. Se demostró que los tricomas glandulares de las especies analizadas contienen alcaloides, también observados en la literatura en hojas de Plectranthus amboinicus, que es el oreganón. Por eso este producto es orégano y oreganón. Aquí yo lo digo que es un hidrodestilado de oréganos. Esta S al final no es que se me haya confundido y le haya puesto una S ahí, un plural al orégano, no, es que aquí hay dos oréganos, por eso al frente dice orégano y oreganón. El orégano que estoy trabajando en este producto es el que estamos hablando hoy, que es el Plectranthus ornatus o falso boldo. Y el otro orégano fue el que hablamos en un video anterior, que es el Plectranthus amboinicus, que es el de la hoja grande y dentada, el oreganón orejón. Y los dos oréganos están en este aceite. Entonces aquí me dicen que el oreganón también contenía alcaloides, y los alcaloides son algunos de los compuestos nitrogenados más importantes que se encuentran en las plantas vasculares herbáceas y proporcionan protección contra la herbivoría, además de actividades anestésicas, antitumorales, miorrelajantes y antimicrobianas. El resultado para el ácido periódico indicó la presencia de polisacáridos totales en los tricomas glandulares del falso boldo. Los polisacáridos son moléculas de almacenamiento de carbohidratos hidrofílicos que funcionan en la formación de la pared celular y por sus propiedades químicas previenen daños causados por el estrés
hídrico. Por otro lado, los polisacáridos de los exudados se producen como un mecanismo de defensa contra lesiones físicas y ataques microbianos. Por lo tanto, los metabolitos secundarios más relevantes encontrados en la secreción de los tricomas glandulares tienen una acción defensiva, lo que de alguna manera ayuda a la supervivencia en el medio ambiente. Entonces, bueno, ya vimos esos componentes tan valiosos. Ahora vamos a ver la composición del aceite esencial. Los aceites esenciales de los especímenes A y B, como se muestran, no rindieron adecuadamente, tan solo 0,1 mililitros, pero aún así se realizó la caracterización química. Se identificaron un total de 93 y 99% respectivamente de los 93 compuestos y se describen en la tabla 3. Los esquiterpenos de hidrocarburos desempeñan un papel del 27% en el perfil químico del aceite esencial y del 41% en el otro espécimen. Dice que, sin embargo, se identificó una cantidad de 63% monoterpenos en una muestra de falso boldo, y aquí me muestran una tablita para ver los principales compuestos que hay en el Plectranthus ornatus. Entonces, bueno, vamos a ver los que hay en mayor cantidad. Por ejemplo, aquí de una vemos que el alfa-pineno es muy relevante, también sabineno, también tiene buen contenido de paracimeno, ortocimeno, gamma-terpineno. También tenemos buena cantidad de linalol, por aquí tenemos linalol también. Tenemos acetato de alfa-terpinilo, tenemos beta-borboneno, también tenemos cariofileno en las dos especies, mucho cariofileno, muy bueno. También tenemos germacreno, alfa-vulneseno, también tenemos cadineno, óxido de cariofileno, en gran porcentaje está el óxido de cariofileno. Y por aquí al final tenemos otro importante que es el ácido octadecenoico. Entonces, bueno, estos son los principales. Me dice que la mayor cantidad es de monoterpenos de hidrocarburos seguido de sesquiterpenos de hidrocarburos. Bueno, aquí ya me hablan de las pruebas histoquímicas. Y aquí del aceite esencial me dicen que el cariofileno, el alfapineno y el sabineno fueron los principales. Por otro lado, se encontró que el cariofileno, el terpineol y el octenol también tenían un buen porcentaje. Hubo una variación en las dos muestras, pero siempre hubo buen betapineno, alfapineno y betacariofileno. La literatura reporta la presencia de monoterpenos en aceites esenciales del género Plectranthus, como se observó en el aceite esencial del oreganón, que mostró en su perfil químico las siguientes sustancias: carbacrol, alcanfor, careno, gamma-terpineno, ocimeno, alfa-terpineno. Entonces, oigan pues, el oreganón es el que tiene más contenido en carbacrol, alcanfor y seguro timol también, pero aquí no lo detectaron mucho. Tiene más que el falso boldo, pero aquí se complementan las dos con las otras sustancias. Ahora también me dice que además en el Plectranthus ornatus, en el aceite esencial, los principales componentes químicos fueron óxido de cariofileno y beta-cariofileno. Ahora dice que en el trabajo de Pacino y Suárez y su equipo se recolectó una muestra de falso boldo de una planta madre cultivada en la Facultad de Farmacia de la Universidad Federal de Bahía, y los componentes principales de su aceite esencial fueron acetato de alfa-terpinilo y monoterpenos como el alfa-tugeno, alfa-pineno, beta-pineno, canfeno, sabineno y alfa-limoneno. Otro estudio también detectó monoterpenos como alfa-tugeno, beta-borboneno, octenol en el aceite esencial de falso boldo. Entonces, bueno, esas son las principales sustancias que quedan aquí ya listas para el análisis.
Y siguieron aquí ellos con la botánica profunda que analizaron la planta. Aquí ellos analizan como el estudio anatómico de las hojas, me muestran cómo está la capa de su epidermis, cómo hicieron la histoquímica. Aquí me muestran esta parte es extracción de aceites esenciales por hidrodestilación. Para la extracción del aceite esencial se secaron 90 gramos de Plectranthus ornatus botánico en un secadero con humidificadores de aire. Posteriormente se extrajo por hidrodestilación utilizando un sistema de vidrio tipo Clevenger modificado y conectado a un sistema de refrigeración para mantener el agua de condensación entre 10 y 15 grados centígrados durante 3 horas, como se describe en unas investigaciones. Bueno, aquí ya me muestran cómo analizaron y por conclusiones, ya para terminar, me dicen: de acuerdo con el análisis evaluado, a pesar de que las plantas se encuentran en diferentes lugares y tamaños, han demostrado ser de la misma especie, Plectranthus ornatus, mostrando las mismas características anatómicas e histoquímicas en relación con la composición química de los aceites esenciales aislados. Entonces recuerden, ellos estaban analizando dos especies de este ornatus o esta planta de dos diferentes regiones y se dieron cuenta que no había una gran variación, que contenían casi las mismas sustancias. Entonces me dice: las diferencias fueron más en niveles cuantitativos que en términos cualitativos. Lo que quiere decir que la diferencia fue en cantidad, mas no en contenido. La muestra A se identificó por tener alfa-pineno, sabineno, cariofileno y óxido de cariofileno como mayoría, mientras que la muestra B tuvo octenol, cariofileno y óxido de cariofileno, lo que puede estar relacionado con el bioma en el que se insertaron los especímenes. El bajo rendimiento de aceites esenciales en ambas muestras también puede estar relacionado con la producción de aceite de resina en sus glándulas secretoras, lo que puede potenciar la producción de oxalato de calcio, ya que esa sustancia es tóxica y puede servir como mecanismo de defensa para proteger a la especie de ataques. Entonces, bueno, este fue el artículo, fue cortico, rapidito, sencillo. Y bueno, entonces aquí ya como comentarios, aquí en el estudio hablaron muy bien de la planta, pero más que todo en las hojas. Para futuros análisis, como sugerencia, también tener muy presente la flor, porque esa flor huele muy fuerte, es un intenso aroma herbal, mientras que la hoja casi no huele. El aroma real más concentrado está aquí en la flor, porque en la flor están más que todo los tricomas. Y recordando el nombre de la flor, que ellos decían que la palabra griega plectron, que es un espolón, miren la flor que dice que parece como un espolón, y anthos, que flor, es como la flor espolón, por eso viene el nombre del Plectranthus. Entonces, bueno, como sugerencia, hacer este mismo análisis, pero analizando solo las flores, y también la mezcla de flores y hojas, porque yo hago es la mezcla de flores y hojas y tallos, buscando el mayor contenido de sustancias concentradas acá, no solo de un orégano, sino también del oreganón. Y este producto tiene una sinergia muy potente, muy valiosa, súper recomendada. Y cuando está mezclado con clavos y canela, se potencia mucho más su acción antibiótica. O cuando está mezclado también oréganos con romero, se potencia más la sinergia con las sustancias del romero, es dependiendo la acción que queramos atacar. Entonces, bueno, este fue el primer artículo, fue muy rápido. Vamos al otro artículo que también es de Brasil, porque curiosamente las pocas publicaciones que se encuentran del Plectranthus ornatus en la base de datos MDPI son de Brasil. Entonces, bueno, vamos a leer este otro artículo que hace parte de la revista. Veamos acá, esto viene de
también de la revista Moléculas, y se llama HPLC arreglo de diodos, bueno, cromatografía líquida de alta eficacia con rearreglo de diodos, actividades antibacterianas, antioxidantes de especies Plectranthus, combinadas con cálculos quimiométricos. Entonces esto hace parte de los científicos Fabiola Rodríguez, Aline Boligón, Irwin Meneses, Fabio Galbao Rodríguez, Gerson Salazas, Carla Nonato, Nara Braga, Fabrina Correira, Germana Caldas, Enrique Contiño, Abolgashem Sillada Panam, Bongli Kim, José Costa y Adriana Barros. Ellos fueron los científicos que escribieron este artículo. Vemos que hay científicos de Corea y de Brasil. Y este artículo fue publicado el 17 de diciembre del 2021. Entonces, bueno, vamos directo a la introducción. Dice: el avance de la biotecnología asociado a preocupaciones de salud como la aparición de microorganismos cada vez más resistentes a los antimicrobianos convencionales, así como enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, que se asocian al estrés oxidativo inducido por radicales libres, han despertado el interés tanto en el desarrollo de nuevos compuestos antimicrobianos como en antioxidantes naturales obtenidos a partir de plantas medicinales. Entre las especies vegetales más utilizadas en el tratamiento de enfermedades y aplicaciones etnobotánicas, cabe destacar el género Plectranthus de la familia Lamiaceae, ampliamente estudiado en términos etnofarmacológicos y químicos, teniendo un uso popular representativo en forma de tés, infusiones y jarabes, especialmente en el tratamiento de enfermedades digestivas, dermatológicas y respiratorias. El género Plectranthus incluye alrededor de 300 especies de hierbas y arbustos nativos de regiones tropicales y cálidas en todo el mundo. En Brasil, varias especies de este género se conocen como boldo y menta y son conocidas por poder crecer con éxito en diferentes condiciones ambientales, tolerando déficit de agua y nutrientes de moderados a altos. Esto es muy cierto, es una característica importantísima de este género Plectranthus, y es que se va regando el solito, es muy prolífico, se propaga fácilmente, muy bacano. Ahora dice: además, el género es reconocido por sus actividades biológicas como actividad antimicrobiana, anticancerígena, antiparasitaria, repelente, inmunomoduladora, entre otras. Sus bioactividades están relacionadas con su contenido de compuestos fenólicos, demostrando ser rica en flavonoides, especialmente flavonas, flavonoles y flavononas, y ácidos fenólicos, como el ácido transrosmarínico, también presente en el romero. Entonces, este producto de oréganos con romero tiene un gran contenido en ácido rosmarínico que es muy importante. Este estudio es un enfoque químico para extractos etanólicos de hojas de Plectranthus amboinicus, que es el oreganón, Plectranthus barbatus, que este no lo conozco, y Plectranthus ornatus, que es el falso boldo. Se comparó el perfil químico con énfasis en la cuantificación de ácidos fenólicos y flavonoides mediante cromatografía líquida. Asimismo, se describen los resultados de pruebas microbiológicas para verificar el efecto antibacteriano y modular la resistencia bacteriana a los aminoglucósidos y el potencial antioxidante. Por lo tanto, cabe destacar que este es el primer informe realizado con extractos de la especie Plectranthus amboinicus oreganón como modulador de esta clase de antibióticos contra bacterias patógenas. Además, este trabajo proporciona una contribución significativa al conocimiento químico y biológico de las especies de Plectranthus, a la validación de su uso popular y a la disponibilidad de fuentes alternativas, así como a la valorización de la biodiversidad local. Entonces, bueno, vamos aquí a los resultados. Caracterización química. La prospección fitoquímica reveló la presencia de flavonoides, flavononas, flavonas, xantonas, chalconas y auronas, triterpenoides, taninos y saponinas en los 3 extractos, como se muestra en la tabla 1.
El oreganón fue la única especie que mostró antocianinas y antocianidinas. Sin embargo, esta no indicó la presencia de chalconas como las otras especies, lo cual concuerda con la literatura. Posee una rica composición de flavonoides como apigenina, circimartina, luteolina, salvigenina, rutina y quercetina, así como ácidos fenólicos y taninos. Entonces, bueno, aquí están las clases de metabolitos secundarios identificados en las hojas de estos 3 oréganos. Aquí me dicen que este PT son los taninos, los triterpenos, los 3 tuvieron taninos y triterpenos, los 3 tuvieron de F, el F, ¿cuál es el F? Dice que el F es las flavonas, los 3 tuvieron buen contenido de flavonas, los 3 tuvieron flavononas. Entonces, bueno, vamos a ver. Dice que los estudios muestran que en extractos etanólicos y acetónicos y acuosos de oreganón, las hojas no tienen antocianidinas por prospección fitoquímica. La cantidad y el tipo de antocianinas en los vegetales también están influenciados por algunos determinantes como las condiciones de crecimiento, la temperatura, la exposición a la luz ultravioleta, la salinidad, la sequía, las lesiones y el método de cosecha. Por esta razón, la comparación de los compuestos de los contenidos de antocianinas entre diferentes cultivos puede mostrar resultados diferentes. Entonces dice, estudiando la influencia de la concentración, bueno, sigamos. Se determinaron los ácidos fenólicos y flavonoides en extractos de hojas frescas de oreganón y falso boldo mediante cromatografía líquida de arreglo de diodos, utilizando estándares auténticos, y se determinaron 10 compuestos en las muestras. Según los resultados, la especie Plectranthus contenía cantidades comparables de ácidos fenólicos y flavonoides. Los resultados demuestran que los extractos contenían, entre otros compuestos, como se muestra en la figura 1, tenían aquí, bueno, este es el A, el B y el C. El A es el oreganón, el B es la otra especie que no conocemos y el C es el falso boldo. Vemos que en el pico 1 se detectó el ácido gálico. Acá está, los 3 tuvieron ácido gálico. En el 2, catequina, o sea, esta señal es de catequina, los 3 tuvieron catequina, los 3 tuvieron ácido clorogénico, que es el pico 3, el 4 es el ácido cafeico, rutina, isoquercetina, quercetina, canfeol glicosilado. Entonces, bueno, esto es el resultado cromatográfico, las señales, y se identificaron los 10 compuestos en las 3 especies de orégano. Entonces me dice, los compuestos fenólicos se utilizan ampliamente en estudios quimiosistemáticos botánicos. Los valores quimiotaxonómicos de biomoléculas fenólicas como estas se han reconocido en el reino vegetal. Además de su importancia quimiotaxonómica, destacan sus actividades biológicas, así como el papel de compuestos fenólicos como indicadores de la presencia de metales en las hojas de diferentes géneros botánicos. Dice que las cantidades de ácido cafeico y ácido clorogénico encontradas en las especies estudiadas corroboran con estudios anteriores. Los resultados demostraron que la distribución de estos 2 compuestos fenólicos variaba en las muestras. Entre 100 plantas seleccionadas, el 80% contenía el ácido cafeico y el ácido clorogénico, y el 14% contenía solo un compuesto, y el 5% no pudo detectar estos 2 compuestos. Dados los hechos, podemos sugerir que el ácido clorogénico y el ácido cafeico actúan como marcadores químicos en especies del género Plectranthus. Entonces, oigan, pues no solo hay ácido rosmarínico, sino que también hay ácido cafeico y el ácido clorogénico, muy reactivo, muy importante contra los radicales libres, súper valiosos. Actividad antimicrobiana. Entre todas sus aplicaciones etnofarmacológicas se informa que las especies del género Plectranthus se utilizan para el tratamiento de infecciones y como agentes antisépticos.
lo que es consistente con la literatura que informa su potencial como antimicrobianos. Los extractos de las 3 especies estudiadas mostraron capacidad antibacteriana, tanto sobre bacterias gram negativas como en gram positivas. Los mejores efectos antibacterianos se evidenciaron para el extracto de oreganón, con valores de concentración mínima inhibitoria que alcanzaron hasta 16 microgramos por litro. Entonces vamos a ver esa tablita, un gráfico que ellos tienen aquí de este análisis. Este es el gráfico. Entonces vamos a entenderlo bien. Aquí me muestran efecto modulador del extracto etanólico de hojas frescas de oreganón sobre la actividad antibiótica de unos antibióticos comerciales como la amikacina, kanamicina y gentamicina. Entonces, bueno, aquí vemos que están evaluando con varias bacterias, por ejemplo, Escherichia coli, cuando se adicionó el antibiótico comercial, la concentración mínima inhibitoria estuvo por encima de los 50, mientras que cuando se administró el antibiótico comercial junto con el aceite esencial, el extracto etanólico del oreganón, se rebajó mucho la acción, o sea, fue mucho más efectivo. Y la concentración inhibitoria rebajó alrededor de 20. Lo mismo pasó con el otro fármaco, la kanamicina. Cuando se administró el antibiótico kanamicina, la concentración mínima inhibitoria estuvo por encima de 100. Pero cuando se administró la kanamicina junto con el extracto de oreganón, vemos que la concentración bajó por aquí casi al 30-40, o sea que fue muchísimo más efectivo con el aceite. Y lo mismo fue con la gentamicina. Gentamicina sola, muy poco efectiva. Gentamicina con el orégano fue mucho más efectiva. Lo mismo pasó con Bacillus cereus, con Staphylococcus aureus. Se mejora el efecto cuando se adiciona el orégano. Lo mismo pasó en la otra especie que no conozco, y en el falso boldo, que es el otro componente del aceite de oréganos, también tuvo el poder de ser más efectivo cuando se adicionaba el antibiótico comercial junto con el extracto de oréganos. Entonces dice que mediante el estudio de extractos de plantas con potencial antibacteriano, demostraron que la interacción entre el extracto etanólico de las hojas de falso boldo y los antibióticos ampicilina, kenamicina y gentamicina tuvo un efecto sinérgico contra 2 cepas de Staphylococcus aureus, corroborando los resultados obtenidos. Por lo tanto, el extracto etanólico de el Plectranthus barbatus combinado con streptomicina mostró un efecto sinérgico contra bacterias gram negativas. Aunque varios estudios reportan la actividad antimicrobiana del género Plectranthus, no se han encontrado investigaciones que empleen extractos crudos de oreganón como modulador de la acción de antibióticos de la clase aminoglucósidos. El uso de extractos y fracciones como agentes antimicrobianos presenta un bajo riesgo de aumento de la resistencia, debido a que son mezclas complejas que dificultan la adaptabilidad microbiana. Considerando esta variedad en la naturaleza química de sus composiciones, presentan diversos mecanismos de interferencia con el crecimiento microbiano al interactuar con la bicapa lipídica y facilitar la interrupción de la actividad celular. Entonces, bueno, aquí ya me muestran de la actividad antioxidante. Vemos cómo capturó radicales libres a mayor concentración. Hay mayor inhibición de radicales libres, tanto para el Plectranthus ornatus como para el Plectranthus amboynicus. Y dice que, vamos a avanzar por acá,
al estudiar la relación entre diferentes tipos de cultivo, composición química y actividad antioxidante de falso boldo, demostraron que los cultivos con mayor contenido de ácido cafeico mostraron mejores respuestas de inhibición de radicales libres de PPH. Y las hojas de oreganón ricas en quercetina mostraron una actividad secuestradora del radical DPH moderadora. O sea que los dos me ayudan contra ese radical tan potente. Por eso la mezcla, la sinergia de estas dos plantas tan necesarias, que son del género Plectranthus. Y vamos aquí, esto ya es muy avanzado. Aquí hacen un análisis ya de los componentes principales y cómo actúan. Vamos a ir avanzando, vamos a las conclusiones. ¿Dónde están? Bueno. Actividad antibacteriana, ok. Dice, el ensayo se realizó con 6 cepas bacterianas: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y una cepa multiresistente de Staphylococcus aureus. La concentración mínima inhibitoria se determinó por el método de microdilución y bueno, así fue como lo hicieron y ya vimos los resultados. Entonces vamos a las conclusiones. El presente estudio informa el análisis de los constituyentes químicos de los extractos de especies del género Plectranthus, revelando flavonoides, taninos y saponinas como los constituyentes poco comunes encontrados en las 3 especies, además de destacar el predominio del ácido clorogénico en el Plectranthus amboinicus, que es el oreganón, siendo el ácido cafeico el compuesto más abundante en el falso boldo. Se observó actividad antibacteriana en cepas gram positivas y gram negativas para todas las especies, con el extracto de oreganón teniendo el mejor desempeño contra cepas gram positivas. En las pruebas de modulación, los mejores resultados también fueron para el oreganón, lo que sugiere que la acción moduladora fue potenciada por la constitución química de este extracto en comparación con los otros extractos. El extracto de falso boldo mostró la mayor capacidad para eliminar el radical libre de PPH y la composición química de las especies Plectranthus se separó en 3 quimiotipos diferentes. Se correlacionó a el oreganón como un importante efecto antioxidante, mientras que el falso boldo y el Plectranthus barbato se les asoció con importantes actividades antibacterianas. Las actualizaciones y la nueva evidencia sobre las especies de Plectranthus obtenidas en este estudio podrían servir de base para el desarrollo de agentes antimicrobianos y compuestos antioxidantes. Entonces, bueno, clarísimo, aquí tenemos un potente agente antimicrobiano, antioxidante por excelencia, que por su gran contenido de sustancias bioactivas y la sinergia de estas dos plantas, tanto el oreganón, Plectranthus amboinicus, como el falso boldo, Plectranthus ornatus, me ayuda a mejorar la parte digestiva, a evitar gastritis, a evitar patógenos gástricos, a evitar bacterias multiresistentes. Es un potente antibiótico y cuando lo tengo mezclado con clavos y canela, además de estas 2 clases de orégano, se superpotencia la acción, o sea que es un potente anti-Helicobacter pylori, antibacterias multiresistentes, junto con el aceite de oréganos con romero, que también va a tener gran contenido de ácido rosmarínico, ácido cafeico. Y bueno, este fue el viaje de este mes. Ya en febrero no vamos a tener más viajes. Esta fue la única divulgación de este mes. Aquí les queda el recuerdo, el falso boldo, para que lo reconozcan. Muchísimas gracias a Esmeralda, una cliente muy especial que fue la que me regaló este piecito. Me regaló en realidad una maceta grande que tenía en el balcón, que ya había crecido mucho y no podía tener, y yo la cultivé y aquí sigo destilando, sigo aprovechándola
tanto sus flores como sus hojas, sus tallos. Gracias por ver estos artículos, gracias por tomarse el tiempo de escucharme. La invitación a que crean en estos productos, crean en esas sustancias, en esas sinergias tan potentes, que hagan la excelente inversión en esos productos para mejorar su calidad de vida, su digestión, optimizar su sistema inmune, además de sus efectos también cicatrizantes, también protectores UV, porque me ayudan a como evitar la degradación por los rayos ultravioleta, protectores solares, por decirlo así, antimicrobianos, antirradicales libres, y lo más importante, como saborizante y aromatizante para estimular nuestro cerebro, nuestro sistema límbico, nuestro bulbo olfatorio, y tener nuestros sentidos químicos del gusto y el olfato en óptimas condiciones. Muy recomendado consumirlo directamente bajo la lengua para un efecto rápido, y en un poquito con agua para potenciar su acción como un preventivo contra desórdenes digestivos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta charla, por este tiempo. No siendo más, muchísimas gracias. Nos veremos en otra divulgación científica. Saludos y que estén muy bien.